Muy buenos días para todos. Muchas gracias por sus saludos en el chat. Vamos a dar 4 minuticos más para poder iniciar mientras se conectan todos nuestros participantes. Bienvenidos a esta nueva jornada académica del proyecto GMAP que implementa la UNUDI en Colombia. Bueno, 10:05, muy buenos días para todos. Mucho gusto, mi nombre es Sara Patricia Bonilla, yo soy la experta nacional en temas de acuacultura y de calidad para el proyecto GMAP que implementa la ONUDI en Colombia. El día de hoy pues tenemos una temática muy relevante que hemos visto de perspectiva, en especial para el primer foco de producción, que es el embalse de Betania, en lo que es ese plan de bioseguridad o plan de zona biosegura, un referente que tenemos de un estándar elaborado por BAP, que es Best Aquaculture Practice, que es de Global Seafood Alliance. Hoy vamos a ver en detalle como los retos que tenemos en este plan de zona biosegura y sobre todo revisar muy bien los pasos de implementación y los retos que tenemos también con las herramientas que se han venido desarrollando desde el proyecto GMAP para todos los beneficiarios. Como siempre, nuestras jornadas académicas tienen un proceso de inscripción que ustedes ya han elaborado al momento de ingreso a este seminario y posteriormente, antes de finalizar esta jornada académica, les compartiremos un link con una evaluación que básicamente lo que hace es corroborar su permanencia en esta jornada y un cuestionario técnico acerca de preguntas que se correlacionan directamente pues con lo visto en cada una de las jornadas académicas, de tal manera que podamos expedir sus certificados de participación en esta jornada. Bueno, pues entremos en materia.
Siempre acá lo que estamos preguntándonos es qué es lo que quiere el cliente final. Y para nosotros el cliente final, más que un retail o que un comercializador u otro, vemos que es el consumidor final. El consumidor final tiene unas tendencias de consumo de producto que vienen muy manejados por todo el tema de redes sociales, de información secundaria, de nuevas noticias, entre otros. Y bueno, hoy tenemos una nueva noticia en Colombia y fue básicamente ya la declaración del estado de emergencia sanitaria que tenemos a nivel nacional con la producción de tilapia. Acá pues básicamente conocemos que tenemos una nueva presencia de estreptococos 1A y pues obviamente este estado de emergencia es muy propositivo en las acciones, sobre todo y las medidas que los productores deben tener. Y pues nosotros siempre desde el proyecto GMAP hemos venido enfatizando mucho en esas acciones que son preventivas, correctivas y muy propositivas para que todo lo que dice un estándar lo podamos ir cumpliendo y sobre todo que eso sea un proceso de mejora continua como lo definen las buenas prácticas de producción de acuacultura para cada una de las unidades productivas y de tal manera pues la suma de todas las unidades productivas pues nos da un consolidado nacional de cómo podemos demostrar esa calidad y cómo unificamos criterios, protocolos, prácticas, formas de revisión, formas de digitar la información, esquemas de trazabilidad y entre otros. Y finalmente eso es lo que nos pide el consumidor final, es poder demostrar qué hacemos y cómo lo hacemos. Y como lo hemos visto alrededor de todas las jornadas académicas que tenemos en el marco de este proyecto y que ustedes pueden revisar en el canal de YouTube de GMAP, pues lo que vemos es que los estándares vienen teniendo unas tendencias de información. Tenemos estándares que están enfocados en la inocuidad alimentaria, tenemos otros pilares como son el desarrollo social, la sostenibilidad ambiental y esto lo que merece es un llamado de atención a que quienes se encargan de la producción, quienes apoyan los procesos de implementación y demás, pues tengamos en cuenta estas directrices que se han venido construyendo durante muchos años a partir de quienes conforman esos comités de elaboración de estándares de acuerdo pues a cada uno de los estándares. Y ahí vemos que hay unas preguntas muy técnicas con unos respectivos criterios de cumplimientos, que tenemos etapas, que tenemos principios, que hemos visto que cada estándar tiene unos alcances en los cuales finalmente los productores tienen que contar cómo hacemos las cosas y poder tener una arista de medición donde decimos, la acuacultura es una actividad sostenible, la estamos haciendo de manera responsable, cumplimos con los diferentes principios y criterios de calidad y de inocuidad. Y lo que vamos a ver el día de hoy es precisamente poder atender a estas respuestas del consumidor final, donde ante un estado de emergencia sanitaria como el que tenemos en Colombia, pues las llamadas hoy desde muy temprano han sido qué está pasando en Colombia, qué pasa con el producto, esto tiene o no tiene un efecto zoosanitario, zoonótico, perdón. Entonces ahí lo que siempre les damos de respuesta es no. Lo que estamos pasando en Colombia no afecta al consumidor final porque en el producto final no hay trazas, no hay ninguna afectación como tal. Entonces al no ser zoonótico, pues no tenemos ese problema de mercado, pero siempre que salen este tipo de noticias como con seguridad ustedes han visto el día de hoy, pues siempre la pregunta ¿es seguro o no es seguro consumir la tilapia que se está comercializando en Colombia? Y ante estas preguntas del consumidor final, pues finalmente, valga la redundancia, lo que tenemos que entrar a demostrar es que estamos haciendo las cosas muy bien. Y los diferentes estándares que se presentan en el mercado, pues eso es lo que vienen demostrando. Tenemos unas directrices técnicas de la FAO, siempre en nuestras agendas académicas les correlacionamos y les contamos que estas directrices técnicas elaboradas por la FAO siempre tienen ese foco del trabajo que venimos realizando. Ellos son la columna vertebral que tienen todos los estándares de calidad y de inocuidad. Y en esas directrices lo que vemos acá es que la acuacultura como sector productivo tiene pues básicamente diferentes sistemas y sitios donde se desarrolla. Hay una serie de instalaciones y alrededor de ellas hay unas prácticas, hay unos procesos y hay productos diferentes que se realizan bajo una amplia gama de condiciones políticas, sociales, económicas y ambientales. Y lo que vamos a ver hoy, en especial, pues, con un foco al embalse de Betania, es precisamente, pues, un sitio diferente de producción a tierra, donde hay unas instalaciones diferentes a las de tierras, como es un esquema de producción de jaulas, donde vemos unas prácticas, unos procesos que tienen que ser más de una mirada más integral, porque ahí yo tengo unos vecinos que pueden tener una afectación o no sobre mi producción, entre otros, pero aquí
lo que queremos resaltar es que las directrices técnicas de la FAO pues incluyen todos los sistemas y en ese orden de ideas pues nuestro sistema en jaulas pues es una premisa de trabajo como tal. Nuestra gráfica del mapeo de certificaciones que tenemos y pues que el mercado ha venido solicitando a Colombia. Ustedes saben que como país somos un proveedor muy importante para mercados como Estados Unidos, porque Colombia es el primer proveedor de filete fresco a este mercado. También tenemos la diversificación de exportación tanto de producto entero y pues también congelado en las presentaciones de filete y producto entero. Y en estos mercados que nos hemos venido posicionando, pues que Estados Unidos es nuestro principal mercado, pero también tenemos otros mercados a los que estamos llegando, como son Canadá, como son los países de la Alianza Pacífico, México, Perú, Chile, y en el caso de Europa, pues a Francia, España, Reino Unido, estamos llegando con una producción, pues estos mercados se cuidan mucho en esa apuesta de producto y estos sellos son la respuesta a lo que ellos quieren enfocar de la calidad del producto que tenemos en Colombia. Entonces acá, pues nuestra certificación BAP es la de mayor requisito por parte de nuestros clientes actuales. Acá Colombia ha venido cumpliendo esas 4 estrellas, que es poder tener certificada la planta de proceso estrella número 1, el sistema de producción, ya sea en tierra o en jaulas, también certificado BAP, que sería la estrella número 2, que la semilla que va a esas fincas en tierra o en jaula también esté certificada, sería nuestra estrella número 3. Y, por supuesto, el alimento que se le está dando a estos peces en las etapas tanto de semilla como sistema de engorde también está certificado bajo el mismo estándar y ahí tendríamos unas 4 estrellas. Entonces, BAP ha sido la certificación que en la última década hemos venido implementando fuertemente porque es el principal requisito de mercado. Pero de igual manera, Colombia ha venido implementando otros sellos como son ASC y como son Global Gap, que también aplican para los mismos eslabones de la cadena. ASC y Global Gap no tiene planta de procesamiento, sino tiene un proceso de cadena de custodia con planta de procesamiento. Y aquí también hay retos de ellos en la interpretación de cuáles son esos puntos que vamos a pedir a cuerpos de agua, como son los embalses. También tenemos certificaciones sociales como son Fairtrade, ESMETA, pues que tienen que ver específicamente con todo lo que es el desarrollo social, tanto de los trabajadores como el entorno de la comunidad en las diferentes unidades productivas, plantas de procesamiento, que también nos muestran una arista de, en el caso del embalse de Betania, pues un comportamiento de cómo trabajamos de manera integral con los actores y sobre todo cuando estamos hablando de comunidad. Y este mapeo de certificaciones es lo que nos lleva a, desde el proyecto GMAP Colombia, a poder comenzar a analizar temas como los del día de hoy. ¿Qué premisas tenemos nosotros en todo lo que es el esquema de sostenibilidad de embalse? Desde el proyecto hemos elaborado el top 10 de las premisas para trabajar en un embalse. En Colombia, pues el trabajo en embalses es muy importante. Y sobre todo tenemos un foco que ha sido nuestro laboratorio, que ha sido pues el principal núcleo de producción que nos ha mostrado pues el desarrollo de una actividad en estos cuerpos de agua artificial, que es Betania, pero pues Colombia tiene 220 promedio embalses, de los cuales pues unos pocos, como son 17, tienen vocación para el desarrollo de la acuacultura. En algunos hay reglamentación, en otros no, en otros pueden haber oportunidades, perspectivas, proyecciones, pero definitivamente Betania es nuestro centro de atención para seguir haciendo estos análisis. Entonces, lo primero es que en un cuerpo de agua artificial, como son los embalses, se cuentan con vecinos que realizan otras actividades y pues aquí realmente hay que hacer una influencia de un análisis integral. ¿Qué quiere decir que tengamos vecinos? Tenemos vecinos que son propios de la actividad, o sea, no somos solo nosotros con 10 jaulitas en el embalse de Betania, sino que hay otras unidades productivas que también comparten el mismo cuerpo de agua y obviamente pues no puedo delimitar la entrada y las salidas del agua como tal. Aquí lo que vemos es que todos compartimos la misma agua en el embalse de Betania, entonces las otras 50 y tanto unidades productivas que hay en el embalse, pues son mis vecinos y tengo que tener en cuenta qué hacen ellos, cómo lo hacen y sobre todo qué posibilidad hay de que algo que ellos hagan me beneficie o me afecte. Pero también tenemos otros vecinos. ¿Cuáles son esos otros vecinos? Si se desarrollan otro tipo de actividades. Entonces, por ejemplo, turismo es una de las actividades que también se puede desarrollar en Betania. Entonces, ¿cómo comparto yo con ellos ese cuerpo de agua? Entonces, turismo tiene unas lanchas, tiene un sistema de que entran y salen por el mismo sitio donde entran y salen nuestros pescaditos, por ejemplo, u otra actividad.
Podemos también ver si hay un desarrollo agrícola en las zonas arriba de la ronda que tiene el embalse de Betania y si esas zonas agrícolas, por ejemplo, utilizan agroquímicos y esos agroquímicos, por ejemplo, hay una decantación demostrable que sea el embalse de Betania. Entonces también tengo que entender que ellos pueden ser mis vecinos como tal. De igual manera, tenemos poblaciones colindantes con el embalse de Betania, 3 municipios, donde esos 3 municipios vierten aguas negras que puede ser que pasen o no pasen por las plantas de tratamiento de aguas residuales y también tengo que estar monitoreando cuál puede ser la afectación de ellos, entre otros. Otros municipios que aguas arriba de el río Magdalena puedan tener algún vertimiento y ese vertimiento pueda llegar al embalse, pues también hacen parte de lo que pueden ser mis vecinos como tal. Esto básicamente es para contarles que en un embalse yo no puedo medir la actividad piscícola como una sola actividad aislada del resto de actividades que se pueden desarrollar en el embalse. Cuando yo hago un estudio de zona biosegura, tengo que lo primero que hacer es mapear todos esos embalses. Una segunda premisa es que se delimita con boyas la ocupación de cauce como indicador visual de los límites que se tiene para cada una de las unidades productivas acuícolas. Entonces, muchas de las unidades productivas, por no decir todas en Betania, pues geográficamente y físicamente ustedes pueden observar que tienen una delimitación que se denomina ocupación de cauce, que es otorgada por la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, la CAM, y ellos lo que hacen es decir dónde se ubica cada proyecto productivo y ahí hay unas boyas que la delimita. ¿Esto por qué es tan importante? Porque el movimiento de esa ocupación de causa pues necesita una observancia porque yo no puedo cambiar de sitio todos los meses, cada día, cada semana, porque me parece que es mejor cerquita donde mi vecino. No, yo tengo una ubicación que yo identifiqué, estudios previos y que de acuerdo al comportamiento pues yo mantengo. Si necesito modificarme, pues como siempre podemos pedir los permisos respectivos. Una tercera premisa es esas variables físico-químicas, microbiológicas, hidrológicas de la columna del agua hasta el fondo, pues básicamente son bioindicadores que se monitorean constantemente. Y eso lo hemos visto últimamente en los estándares de calidad. Hemos visto cómo los estándares no solicitan medición en la columna de agua, donde se desarrolla la actividad de ciertos parámetros con una frecuencia de monitoreo, ya sea cada 2 meses, cada 3 meses, una vez al año, entre otros. Y esto lo que nos da es básicamente una información general de dónde estoy desarrollando mi actividad. Pero de igual manera, como acá es un cuerpo de agua compartida, también hay otras variables de calidad de agua que debo tener en cuenta y esto es cómo ingresa el agua, por ejemplo, a Betania, en qué condiciones y cómo sale. Ustedes saben que en una unidad en tierra, las corporaciones siempre nos piden, usted debe devolver el agua en igualdad o mejores condiciones que la tomó. En el caso del embalse de Betania, hay la misma premisa, pero tenemos que tener en cuenta de que no solamente es responsabilidad nuestra comunidad productiva piscícola, sino que también ahí tenemos las otras actividades que hacen los otros vecinos que pueden influir en ese resultado y que yo como productor tengo la responsabilidad de tener esa visión integral para poder dar respuesta a ese monitoreo constante. Una cuarta premisa es que en los embalses, en la sostenibilidad en embalses, yo debo implementar un modelo de carga y descarga de insumos. En el tema de insumos, equipos, transporte, peces, tengo que tener ese balance de masa de que todo lo que entra, todo sale, que es lo que llamamos fish in, fish out en el marco de los estándares, y es ver cómo entran los peces en su modalidad de alevinos y cómo salen pues en pescado ya como un producto final o también en mortalidad si es el caso, y poder tener en cuenta que hubo otras variables que yo ingresé, pues que debo de una u otra manera hacer ese balance de masa de todo lo que entra, todo sale. De igual manera, en ese modelo de carga y descarga tenemos lo que son el ingreso de personas, lo que es el ingreso de concentrado de diferentes modalidades, si es que entro un camión en el planchón o si lo entro como bultos en una lancha para unas unidades productivas, entre otros, que pues debo tener el control, sobre todo por los esquemas de bioseguridad. Y esto pues tiene mucho que ver con los puertos. Entonces los puertos es el lugar donde yo entro y salgo de ese cuerpo denominado embalse, que debe tener un control y cualquier variable y cualquier afectación ahí, pues debo revisarla. Una quinta premisa es que
se debe integrar el modelo de análisis de los peces en contención, y acá hablamos de acuicultura, no estamos tocando el tema de peces artesanales, y la biodiversidad derivada de las fuentes hídricas que abastecen el embalse. Entonces acá el control que siempre hemos tenido en el caso del embalse de Betania es poder usar en los jaulones la doble malla, de tal manera que yo pueda identificar si en determinado momento se me rompe una de las mallas, pues poder saber eh, que se puede estar yendo al medio natural, y sobre todo saber cómo esa especie que yo tengo en contención y va al medio natural puede o no tener una afectación a la biodiversidad propia de la zona. No porque muchas veces la tilapia se coma a otros pececitos, no, sino porque puede ser que los vaya aislando de su hábitat natural y pueda hacer que ellos no se sientan tan cómodos y puedan tener unas mortalidades. Entonces acá lo que vigilamos es sobre todo esos sistemas de contención, de cómo los estamos haciendo en el marco de los embalses. Una sexta premisa es el monitoreo de diagnóstico sanitario, pues que se debe relacionar todo el tiempo y correlacionar con esas variables productivas y no productivas del embalse. Como lo dije al inicio, pues estamos en un momento crítico con una alerta sanitaria del país, donde pues obviamente también está en el embalse de Betania, y el tema de poder tener un diagnóstico a tiempo, un diagnóstico controlado, unos reportes específicos con las respectivas autoridades, pues me da muchos retos como tal. Y acá pues lo que debe haber es un plan de bioseguridad, y es una mirada muy integral al embalse y a los sectores que están en el embalse para poder desarrollar esta actividad, pues que lo veremos más adelante en detalle. El tema de la bioseguridad, pues debe ser la premisa de trabajo de cada unidad productiva acuícola en el embalse, y esto tiene mucho que ver con esa integración de los conceptos o los principios que tienen el estándar, que son pues inocuidad, y la inocuidad es tener un producto óptimo para el consumidor final. El tema de bienestar animal es básicamente todos los principios que están alrededor de cómo crecen los peces, cómo mueren, cómo llegan a ese plato del consumidor bajo unas parámetros internacionales que se han venido desarrollando, los esquemas de sostenibilidad ambiental, y es toda la actividad que tiene y sus impactos a su entorno respecto de los recursos que yo utilizo, que en este caso pues el tema de agua, el tema de oxígeno son súper claves para el desarrollo de la actividad. El tema del desarrollo social, como bien lo dije, desde los integrantes de las unidades productivas, así como el entorno con la comunidad donde se desarrolla la actividad por zonas, y la respectiva trazabilidad. La trazabilidad siempre decimos que es el sistema administrativo de las certificaciones de calidad e inocuidad, pero finalmente la trazabilidad es cuando yo puedo tener un control total desde que nace el animal en su forma de semilla alevino y cómo llega finalmente al plato de un consumidor. Y si hay alguna variación en toda la cadena de valor, poder tener unas alertas y unas retiradas de mercado a tiempo. Una octava premisa, pues básicamente es el balance de trabajo con la comunidad aledaña, que es importante para la funcionalidad del esquema social, que es integral al productivo. Aquí vemos mucho otras actividades de nuestra misma línea. Tenemos sector pesquero y sector de la acuacultura. En ese sector pesquero, pues básicamente poder identificar qué es lo que estamos realizando directamente, cuál puede ser nuestra afectación o cuál puede ser nuestro beneficio a esta área colindante, pues es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, en esa perspectiva de trabajo, pues acá tenemos una foto de Google Earth de lo que es el embalse de Betania. Vemos que estamos concentrados pues básicamente en unas zonas, 10 microzonas, como se ha venido mapeando a lo largo del tiempo, donde están esas unidades productivas. Y acá vemos pues cómo sería el conducto de la fuente hídrica, aguas de entrada, aguas de salida, y sobre todo dónde se puede medir lo que es el impacto de la actividad como tal. Esas microzonas que tenemos pues pueden tener variables diferentes, entonces poder identificar siempre esos parámetros, esa ubicación y demás es súper clave. Lo mismo que aguas de entrada, aguas de salida, porque acá lo que tenemos que ver es que el embalse de Betania es una unidad productiva integral, donde, como lo dije en el punto número 1 de las premisas, pues lo que tenemos aquí clave es que estamos con vecinos, y esos vecinos, pues, cómo entre los dos podemos tener una interacción y un análisis benéfico para el tema del embalse.
¿Qué hemos hecho últimamente desde el proyecto GMAP Colombia? Pues nos hemos adentrado en la medición de huella hídrica, de huella de carbono. Ustedes saben que, como lo vimos en una jornada académica, la huella de carbono y todas las acciones ya no son quisiera hacerlo, sino ya tenemos una normativa nacional que obliga a todas las unidades productivas piscícolas, por ser del renglón del sector agropecuario, a comenzar a medir esa huella de carbono total y sobre todo poder identificar cuáles son las oportunidades para disminuir dicha huella de carbono y sobre todo mirar si hay la opción de compensaciones u otras acciones que tengan que ver con el tema de huella de carbono. De huella hídrica también, acá pues lo que hemos monitoreado desde el proyecto son 11 unidades productivas. En el caso de la medición de huella hídrica, esta aún no está por normativa, siempre desde la dirección técnica de estas actividades, pues hemos dicho es una medida muy propositiva, muy prospectiva, en donde pues queremos comenzar a identificar qué está pasando con las unidades productivas con esas mediciones y sobre todo, pues como ya lo presentamos en estas huellas hídricas y huellas de carbono, es poder identificar cómo estamos respecto de otras proteínas cárnicas. Esa es la comparación siempre que hacemos para una relación comercial, dando como resultado final que es una muy buena alternativa al consumo de las especies de la acuacultura. ¿Por qué? Porque tenemos menores huellas que otras proteínas. Eso es un comparativo que se hace normalmente en el mercado y muchos de los consumidores finales solamente por estos indicadores toman decisiones. De igual manera, más que para darle una respuesta al consumidor, es también ser conscientes de la sostenibilidad y la proyección que tenemos como unidades productivas piscícolas, donde también vemos las oportunidades de mejora cuando hacemos la implementación de la metodología que iniciamos en el marco de FEDEACUA, de un convenio con el Ministerio de Agricultura y con AUNAP. Acá en el proyecto GMAP hemos hecho ya la actualización de esa metodología y hemos dado nuevas variables que se pueden implementar a cuerpos de agua como son embalse. Acá ya tenemos una medición muy puntual de nuestros beneficiarios que tenemos en embalse y tenemos unos indicadores que lo que nos dan es oportunidades de mejora o ratificar cómo estamos respecto de cada una de las subactividades que se realizan en el marco de las buenas prácticas de producción de la acuacultura. Bueno, y ahora sí, entremos en materia. Vamos a mirar este estándar de BAP. Como antecedente les quiero contar, en el año 2016-2017 se trabajó con BAP un piloto a nivel mundial en 4 embalses. Muy orgullosamente Colombia fue uno de esos embalses donde se implementó este draft, este borrador de estándar, de tal manera pues que queríamos que en su momento Betania fuera ese piloto a nivel mundial para el esquema de producción de tilapia. Se implementó también con camarón, se implementó con salmón, pero siempre la mirada que dimos a Betania es la importancia que tiene este embalse para hacer este tipo de implementaciones y sobre todo poder hacer ese análisis en su momento de cuáles eran los retos. Hoy, pues con la situación en la que estamos y con la mirada internacional que tenemos, donde nos piden información, nos bombardean por todo lado de saber qué está pasando en Betania, cómo lo están haciendo, de pronto unificar los criterios de presentación de la información, porque en el embalse de Betania hay varias unidades que están certificadas BAP. Y pues ellas, cuando les piden la información, pues todos tenemos una forma a veces diferente de presentar la información. Entonces, uno de los primeros retos es unificar. Para algunos la mortalidad es un tanto por ciento de, para otros es tantas unidades, para otros es tantos número de animales en tal etapa, tal porcentaje en la siguiente etapa. Entonces, ahí cuando alguien de mirada internacional comienza a analizar este tipo de cosas, dice, oiga, acá veo una diferencia, creo que estoy reinterpretando mal esto, de pronto el lenguaje de una unidad productiva es diferente al de la otra. Y acá pues básicamente lo que promueve este estándar es que unifiquemos criterios y comencemos a contar la información en una misma unidad de medida. Entonces, a partir de este momento vamos a ver todo el estándar, todo el draft en detalle y pues contarles acá que este estándar de zona biosegura es un estándar con unas directrices de mejores prácticas acuícolas que se aplican a grupos de granjas cooperantes. Este es un concepto muy importante y es en los embalses
las unidades productivas no son islas sueltas, sino son realmente grupos cooperantes. ¿Por qué? Porque el uno tiene que ver con el otro y así sucesivamente se convierte en una cadena donde todos están o midiendo las mismas calidades en diferentes puntos o compartiendo, por ejemplo, un vertimiento o u otro, un sistema de alimentación de pronto diferente, para algunos un sistema de vacunación, para otros no, entre otras. Tenemos prácticas que para cada unidad productiva, por tener una gerencia individual, pueden ser diferentes. Acá no se pretende que todo se unifique, pero sí que se pueda interpretar de acuerdo a la gerencia que tiene cada una de las unidades productivas, cuáles son esas prácticas que finalmente cooperan para el desarrollo de la piscicultura en un embalse como es Betania. Entonces, este grupo de granjas cooperantes que fomentan un modelo colectivo de mitigación del riesgo en un área de acuacultura definida. Como les dije y como les mostré en el mapa, pues acá vemos una ocupación de cauce ya definida para la correlación con este estándar, pues esa es el área de acuacultura definida que tendríamos que analizar. Este estándar cubre todos los métodos de producción, incluidos los sistemas de agua de paso, de intercambio parcial, de agua cerrada o recirculación que funcionan en estanques, jaulas, corrales de redes, tanques, canalizaciones o recipientes de contención cerrada. Aquí normalmente los solicitantes típicamente comprenden un grupo de productores o asociaciones, aunque pueden aplicar grupos gubernamentales. Entonces, aquí el primer mensaje es, este estándar está elaborado tanto para embalses como para otros sistemas productivos. Y por decir algo, yo estoy en un distrito de riego donde estoy utilizando los canales de agua de entrada y de salida, ¿puedo implementar este estándar? Por supuesto que sí. Si tengo una serie de estanques donde hay unos esquemas de recirculación y pues tengo una producción continua y una producción donde puedo controlar ese flujo como tal, también lo puedo implementar. Obviamente acá, dada el momento que tenemos en Colombia con Betania, pues lo estamos enfocando a Betania desde el momento cero que pensamos en esta implementación. Bueno, aquí los estándares de gestión de área de bioseguridad se enfocan principalmente en la prevención y control de organismos patógenos y las enfermedades que causan a través de la implementación del manejo de toda la zona aplicable. Entonces, obviamente, por su título de área biosegura, pues tener claro que su primera relación acá es esa prevención y control de organismos de patógenos, que está entrando, cómo se está comportando, qué efectos puede tener, cómo puedo prevenirlos, cómo puedo controlar muchos de las entradas de esos patógenos a Betania. Sabemos que pues en Betania nos llegó una nueva enfermedad como a otras unidades productivas en tierra en todo el territorio nacional, pues muy posiblemente vamos a tener un tercer patógeno que puede ingresar. Depende mucho de la gestión que hagamos y de la voluntad en una articulación público-privada, pues para que esto no pase, para que no nos lleguen más patógenos, y este estándar tiene unos lineamientos de control que pueden ser útiles para eso. Aunque no se requiere que las granjas participantes estén certificadas bajo las mejores prácticas de acuacultura u otro programa de certificación, todas las granjas dentro del área de bioseguridad deben aplicar buenas prácticas de manejo y manejo de manera verificable bajo un sistema común del manejo de la bioseguridad. Este es otro mensaje muy importante del estándar. El estándar no aplica solamente para aquellos que ya tienen la certificación BAP en el embalse. No, y no quiere decir que todos los actores del embalse tengan que obtener la certificación BAP. ¿Es lo deseable? Puede ser que sí, pero no todos los que están en el embalse de Betania necesitan la certificación BAP. Básicamente, ¿por qué? Pues porque su mercado, sus clientes no les están exigiendo esta certificación. Entonces, de una u otra manera, no están obligados a implementarla. Entonces, acá lo que propone este estándar es que todos estén medidos bajo unos lineamientos de estándar y que todos lo cumplan. Entonces, hay unos que están certificados y otros que no están certificados. Aquí la pregunta obligada de cualquier auditor, bueno, usted como certificado, ¿qué está haciendo para ver que su vecino cumpla las mismas, similares, o entienda cuáles pueden ser esos focos, esos puntos de riesgo, de peligro? Entonces, de manera muy propositiva, acá las unidades que están certificadas pues han adquirido un compromiso cuando están en un cuerpo de aguas compartidas de
vigilar, revisar, controlar qué están haciendo los vecinos, de ver cómo usted le puede decir a su vecino, oiga, mira, hágame un favor y conozca este punto de la norma que puede ser muy propositivo en su proceso de mejora continua, donde también puede hacerlo de esta forma que le optimiza costos, que le organiza su unidad productiva y sobre todo, pues que no causa un impacto al sistema de manera integral. Entonces, ese mensaje acá en esta introducción, antes de entrar a cada uno de los puntos de control de este estándar, es muy importante. No todas las unidades productivas de Betania tienen que certificarse BAP para que consigamos una certificación de zona biosegura en el embalse de Betania. Con el simple hecho de que a ellos les hagamos un plan de tratamiento desde la capacitación, de pronto un diagnóstico, una propuesta de plan de implementación, un acompañamiento para que vayan ajustando sus prácticas y se vayan homologando en todo el embalse, es más que suficiente. Entonces ahí, ese es uno de los primeros retos que tenemos con aquellas unidades productivas que hoy no están certificadas, que no deben certificarse de manera obligatoria si su mercado no lo pide, pero que sí debemos hacer un trabajo colaborativo para que entren en esta materia. Este estándar tiene 3 fases de certificación. En las fases de implementación tenemos que tenerlas en cuenta. Acá, pues obviamente hay un mapeo, hay un conteo del número de participantes, mirando pues cuáles son sus prácticas colectivas, pues que deben ser coordinadas. Debe haber un integrador como tal en este tema de áreas coordinadas y acá pues siempre lo hemos dicho desde el proyecto GMAP Colombia, ¿quién mejor que el COPA, que es el Comité Operativo Pesquero y Acuícola, para que pueda direccionar gran parte de las acciones, dada su función respecto del plan de ordenamiento pesquero y acuícola, derivado de la ocupación de cauce y sobre todo derivado de ese estudio de capacidad de carga que se hizo en Betania. Entonces, ahí hay una sugerencia donde en este comité hay actores tanto públicos como privados que de manera conjunta pueden hacer ese plan de trabajo que nos serviría también mucho para el marco de este estándar. Estas acciones pueden completarse entre 12 y 24 meses. Este es otro dato súper importante y es que no necesitamos tener el 100% de todos los puntos de control de este estándar en el momento cero. De manera muy propositiva podemos tener unas acciones que vamos a ir ajustando en un periodo de tiempo que no puede pasar de los 24 meses, pero que obviamente hay que demostrar que lo hemos hecho de manera articulada, juiciosa y que todos estamos comprometidos. Entonces, ese es un segundo mensaje acá importante en el marco de Betania. Bueno, miremos las fases. Hay una fase 1 que es la de aplicación, que corresponde a las secciones 1 y 2 del estándar. Aquí, pues básicamente las granjas de acuacultura y los grupos de área de gestión de bioseguridad propuesta deben reunirse para completar el formulario de solicitud detallada. Entonces, ¿esto qué nos amerita? Un trabajo articulado con todas las unidades productivas. No es solamente los que están certificados BAP, sino los que no están certificados BAP también hacen parte de este diligenciamiento de este formulario de estar de acuerdo de que todos nos vamos pues a una certificación del embalse como tal. Un segundo punto de esta fase es que debe estar designado un comité de gestión del área de bioseguridad. Entonces, de igual manera, pues así como todos estamos de acuerdo en que vamos a implementar este estándar, pues se debe crear un comité, que más adelante les digo quiénes son los mínimos integrantes de este comité, y que se encargará pues de la gestión del área biosegura. Entonces, son los líderes que van a estar en el cumplimiento de ese plan que hicimos a 12, 24 meses, pues hacerle el seguimiento, hacer la gestión público-privada requerida. ¿Para qué? Pues para que ese plan se cumpla a cabalidad. Un tercer punto es que este comité, ¿cómo debe estar designado? Entonces, obviamente debemos tener unos expertos que deben tener un compromiso 100% en el marco, pues, de este estándar. Y acá tenemos expertos en salud de animales acuáticos. Son súper importantes. Laboratorios de diagnóstico, porque obviamente acá el laboratorio es quien nos dice una verdad bajo una técnica aprobada, acreditada y demás. Expertos en gestión ambiental en la elaboración de esas consideraciones hidrológicas, geográficas y de prevención de enfermedades para la designación inicial del área. Entonces, es importante que ese comité tengamos en cuenta este tipo de expertos como mínimo para hacer pues toda la gestión respectiva de la conformación de ese comité de gestión del área de bioseguridad. Un requisito fundamental es que el área designada permita que las prácticas coordinadas de bioseguridad mejoren significativamente la bioseguridad en toda la zona. Entonces, cuando estamos proyectando ese plan, debemos garantizar que estemos dándole una mirada realmente integral pues a todos estos aspectos.
Todos los sitios de acuacultura en el área propuesta deben formar parte del grupo solicitante inscrito. Súper importante. Todos los que están en Betania, todos van a coordinar una actividad muy propositiva para esto. Certificados, no certificados. Son todos los integrantes que desarrollen el tema de acuacultura como tal. Todas las granjas deben ser registradas en la evaluación de riesgo por compartir el mismo cuerpo de agua. Aquí hay un tema muy importante y es la evaluación de riesgo que hacemos en las unidades productivas, las cuales no solamente son para los certificados, también son para los no certificados. Y ahí pues hay que establecer una coordinación de este requisito como tal. Tenemos una fase 2, que es la evaluación del riesgo y el desarrollo del plan como tal. Entonces, el solicitante, que son todos los productores de Betania, deben realizar una evaluación de riesgo de área detallada bajo la supervisión de servicios veterinarios cualificados. Entonces, como ustedes recordarán, también lo encuentran en una de nuestras jornadas académicas. Desde el proyecto GMAP hicimos la matriz de riesgos para cualquier unidad productiva que desarrolle piscicultura. Entonces acá tenemos una herramienta muy útil que ayudaría a este comité pues a hacer esa evaluación de riesgos como tal en el área detallada, pues que sería para el embalse de Betania. Y sobre todo, pues ahora venimos construyendo también en lo que dice la supervisión de servicios veterinarios cualificados, pues sabemos que el departamento del Huila, bajo el Sistema General de Regalías, tiene un proyecto que en este momento está enfocado en el tema sanitario, que cubre el 100% de Betania, pues ahí es integrar acciones con ellos para poder cumplir este punto como tal, o cualquier otra entidad que también lo pueda estar haciendo o que lo quiera hacer y demás, pues también estaría vinculada. No quiere decir que sea solamente con quienes están en el marco de este proyecto, pero sería lo ideal porque es lo que está funcionando y lo que está en curso y sobre todo lo que nos está ayudando muy bien con todo este esquema que tenemos de emergencia sanitaria en Colombia. Listo, la evaluación debe identificar todas las posibles amenazas internas y externas de bioseguridad para todo el área. Eso está contemplado en la matriz de valoración de riesgo que hemos desarrollado desde el proyecto GMAP. Esas amenazas deben ser enumeradas, analizadas y calificadas en relación con sus posibles impactos en la zona y sus participantes. Aquí en esta metodología tener claro pues que ya tiene obviamente contemplado el tema de impactos, pero sobre todo que como es un cuerpo de agua compartido, hay que hacer un análisis desde ese comité donde estamos haciendo pues la valoración específica para lo que respecta a ese mapeo de actores que hemos hecho directamente en el embalse. Todos los procedimientos relativos a la obtención, crianza y transporte de especies acuícolas deben documentarse. Entonces acá vamos a ver que en el estándar entradas y salidas son muy importantes. Y cuando hablamos de entradas, pues hablamos, por ejemplo, del sistema de alevinaje y es poder saber cuál es la procedencia de esos animales. Eso es muy importante. Los animales vienen de la misma zona, del mismo departamento, vienen de un departamento vecino, cuáles han sido los diagnósticos que tuvo esa semilla, cuál es la cantidad, en qué lote se van a sembrar, si hay alguna alerta sanitaria desde el departamento donde se está produciendo esta semilla, cómo la estamos analizando y qué restricciones estamos colocando al ingreso de esa semilla. Hay un control de entrada de semilla. No lo tenemos, sí lo tenemos, cómo lo vamos a hacer, sabemos cuántos alevinos ingresan diariamente, entonces hoy entraron 1 millón de alevinos, en qué tallas, distribuidos para qué unidades productivas, tenemos control de eso, pues muy posiblemente en este momento no, el control lo hace cada unidad productiva, pero recuerden que acá estamos teniendo una mirada integral, entonces es poder saber qué es lo que está ingresando al embalse de Betania como tal. También tenemos todos los procedimientos relativos a la obtención, crianza, transporte, ya lo dijimos, los eventos y escapes de la enfermedad deben ser monitoreados y registrados, pues ahorita en este evento sanitario, pues yo creo que hemos visto como todo el accionar, todo el paso a paso que se ha tenido que identificar de acuerdo de dónde comenzaron las mortalidades, cómo se vienen comportando, cuál es la columna de agua, está por corriente, está por zona, cómo le está trabajando usted, qué está tratando, cuáles son sus densidades de siembra, si bajo densidades de siembra, cómo eso de manera propositiva se ve en una disminución de mortalidad, cuál es el alimento que le estoy dándole algún suplemento, algún complemento, ¿para qué? Para robustecer el sistema inmune de los peces que están ahí, entre otras, o también como se está evaluando el esquema de autovacuna, pues que es algo urgente, que sabemos que se necesita para las siembras que se dan en Betania. Entonces, ¿cómo se identifican esas soluciones? ¿Cómo lo vamos a hacer de manera integral para todos los actores? Pues también es un reto muy importante. Una fase 3 ya es la implementación del plan de área.
Pues tiene por objetivo en esta fase es que el grupo haya implementado y validado ese plan de área con sus políticas, sus procedimientos y sus controles asociados. La evaluación de certificación ocurrirá cuando el solicitante confirme que el plan de área está implementado y es operacional. Entonces, al igual que una auditoría en una granja productiva, vamos a ir a revisar y a corroborar con cada uno de los trabajadores si está integrado en el concepto de esa certificación de calidad, si comprende cuál es la política de la unidad productiva, cuáles son sus procedimientos, dónde están los roles, alcances y demás. En el caso de Betania, debemos hacer exactamente lo mismo, es extrapolar ese modelo que tenemos en las unidades productivas a todos los usuarios en el embalse de Betania y poder mirar que todos estén articulados, que todos estén súper comprometidos y sobre todo, como les digo, pues acá, dado que hay un comité operativo pesquero y acuícola de Betania, a ver cómo también desde ahí podemos generar esa sensibilización y ese trabajo articulado con los actores que tendremos dentro del mapeo de quiénes son nuestros vecinos en la actividad como tal. Bueno, pues ya teniendo la explicación de las tres fases que comprende este estándar, pues vamos a ver ya las secciones en detalle de cada uno de estos estándares. Bueno, entonces la primera sección es la administración del área de bioseguridad. ¿Cuáles son los puntos de control que tenemos acá? Pues el solicitante establecerá un comité de gestión del área de bioseguridad que represente a un grupo de productores que opera en la zona designada. Este comité será el encargado de coordinar y llevar a cabo una evaluación de riesgo y desarrollar un plan de área correspondiente. Entonces, como ya les conté, ese comité, por quienes deben estar mínimo integrados, no quiere decir que sean solamente esas 3, 4 profesiones, sino que debemos mirar cómo se va a integrar en el caso de Betania y quién se va a encargar pues de esa gestión. Uno, la evaluación de riesgos, pero sobre todo cuando se haga ese plan de área y digamos que se aprobara en el marco de COPA, pues hacerle el respectivo seguimiento. Aquí el solicitante deberá demostrar que existe ese comité de gestión de área de bioseguridad de acuerdo pues al apéndice A, que es la conformación, y mirar cómo está ese comité anualmente y sobre todo ver qué tan activo está y cómo es el rol de sus integrantes en el marco del comité. Eso es lo que nos van a venir a evaluar. Aquí súper recomendación, pues que ese comité que se va a conformar para llegar a la certificación de zona biosegura, pues que sea un comité dinámico, que tenga un trabajo muy articulado con los actores certificados, no certificados, con las entidades que tienen que ver con los temas productivos, sanitarios, ambientales, entre otros, en una relación público-privada. El solicitante acá deberá definir las competencias, los roles, responsabilidades deseadas para las personas que participan dentro del comité y así como otros comités, pues hacerle el seguimiento y los indicadores de cumplimiento respectivo como tal. El solicitante debe tener documentado los nombres, volúmenes de producción estimados en los participantes de la zona. Entonces, el mapeo de las unidades productivas, cómo han sido sus concesiones de ocupación de cauce, sus concesiones de uso de agua, cómo eso se ha convertido en un plan de actividades donde la autoridad competente en temas de pesca y acuacultura ha otorgado unos permisos, unos volúmenes, una infraestructura y sobre todo, cómo también desde el área sanitaria ya hay un registro de predios y obviamente tenemos las zonas, los predios bioseguros, pues que ahí sí no es opcional. En el caso de Colombia, por ser una normativa nacional, todas las unidades de Betania deben tener la respectiva certificación. Aquí también vamos a ver la identificación de una persona o una organización que represente el área en el proceso de la solicitud y asistir al organismo de certificación en la evaluación de dicha certificación. Entonces, es quien tiene esa mirada de un sistema integrado de gestión de calidad, pues en su momento fue FedeAcua, ojalá que ellos continuaran con este esquema y ellos fueran esos líderes que están para Betania y que pues, lo tengamos en cuenta pues de manera integral para todos. Entonces, esa persona u organización, yo creo que para el caso de Colombia y de Betania sería una organización, pudiese poner a disposición ese comité como tal y que sea funcional para el caso de Betania. El solicitante pues establecerá un calendario de certificación y programa las reuniones para que el comité se reúna. Entonces, teniendo en cuenta todos estos puntos de control, pues se hace el respectivo plan de implementación, se mira cómo es la interacción con los actores y obviamente se comienzan a hacer las respectivas reuniones con los actores certificados, no certificados, muy posiblemente con los no certificados necesitemos hacer un trabajo
más detallado, donde comencemos desde la sensibilización de qué es lo que tiene al alcance un estándar. Muchos de ellos ya han asistido a muchos de los cursos de lineamientos de implementación de las buenas prácticas de producción de la producción acuícola que hemos establecido en Colombia en varios momentos, en las respectivas actualizaciones, incluso todas las capacitaciones que tenemos en este canal de YouTube sirven pues para fortalecer esos conceptos, pero pues tenemos que hacer un trabajo diferenciado entre los que no están certificados y los que están certificados, de tal manera que lleguemos a un nivel de conocimiento conjunto que nos ayude para todas las acciones planteadas como tal. Los miembros del comité invitarán al menos una vez al año a las instalaciones de acuacultura pertinentes no comprometidas en la zona a participar en el plan de área. Entonces, acá es súper importante que los comités pues conozcan todas las unidades productivas, trabajen directamente en estas unidades de acuerdo pues a la sugerencia que tenemos en este plan. El solicitante aceptará nuevos participantes viables al programa de manejo de la zona en una forma oportuna. Los nuevos participantes deberán cumplir con los criterios de las normas o la fase que haya llegado el solicitante en un plazo de 12 meses. ¿Esto qué quiere decir? Que acá se podría comenzar con una certificación de zona biosegura, por ejemplo, los que tienen BAP, los que ya tienen la certificación, y se puede extender a los que no lo tienen en un periodo de 12 meses. Ojo, sin que los nuevos tengan que certificarse BAP, porque si su mercado no se lo exige, pues no los podemos obligar. Qué pena ser tan reiterativa en esto, pero quiero que ese concepto quede súper claro. También tenemos unos esquemas grupales en el marco del embalse. Entonces tenemos grupos bajo el esquema de BAP y tenemos clúster bajo el esquema de BAP. Cada uno de ellos tiene su sistema integrado de gestión de calidad, su forma de operar y obviamente comenzar a conocer las aristas de trabajo del uno y el otro y comenzar a unificar criterios, pues ayudaría mucho también a este esquema. Entonces acá la idea y la propuesta siempre desde lo que nosotros como Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial colocamos sobre la mesa son todas las herramientas técnicas para que esto pueda llegar a buen término y sobre todo para que bajo nuestras sugerencias que todas las unidades que hoy están en Betania ingresen en este proceso, pues que finalmente va a ser un beneficio integral para todos. Bueno, aquí de igual manera los miembros del comité se involucran a través de un plan de área documentado con las partes clave de la no acuacultura que son afectadas directa o indirectamente por las cuestiones de bioseguridad dentro de la zona. Y para eso pues tenemos el mapeo de las otras actividades que se realizan en Betania y podemos correlacionar en el plan de área pues cuáles son nuestras afectaciones directas o indirectas con estas actividades. El solicitante tendrá acceso a un laboratorio de diagnóstico acreditado. Entonces, es muy importante que todos los parámetros que se tomen en el embalse de Betania, sea que los tome la corporación autónoma, que sea un convenio con el IDEAM, que sea muy posiblemente la generadora de energía, que sean las propias unidades productivas, entre otros, o que haya un control de alguna institución como el ICA, como la UNAV, que pongan un laboratorio a disposición. Súper importante que estos estén certificados bajo la norma ISO 17025, que es la respectiva acreditación. Y esto en detalle, esta acreditación no es solamente del laboratorio como tal, sino de las pruebas específicas que vamos a llevar a diagnóstico en el embalse de Betania. De igual forma, el solicitante demostrará que existen mejoras y marcos educativos. Debe haber un cronograma de capacitaciones adecuados para ir a transferir ese conocimiento y actualizar al personal designado sobre los requisitos de manejo para el área en cada operación o en cada sitio específico. Entonces, acá tenemos una alta rotación a veces de personal en las unidades productivas, entonces siempre los cronogramas de capacitación tienen que estar a disposición y validación de cualquier auditor, o sea, uno por la rotación de personal, otro por la actualización de conocimientos. Acabamos de pasar una ronda de actualizaciones de versiones en BAP, ASC y Global Gap, que de acuerdo a las directrices de la FAO, pues nos van a durar 4 años, pero acá la idea es que ese proceso de formación sea reiterativo en todos los actores que están en el embalse y hay unos líderes siempre en cada unidad productiva que son los que se van a sentar a responder por varias de las acciones articuladas en este plan de área. Y aquí lo que tenemos que ver es esa continua capacitación que se tiene como tal. Como parte de ese plan de área, también el solicitante debe tener un memorando de entendimiento, un acuerdo firmado por todos los participantes comprometidos. Ese documento garantizará que todos los participantes acepten cumplir con el plan de área acordado
los controles y comunicaciones necesarias dentro de un periodo de tiempo acordado. Esto debe ser en vigor antes de que el solicitante pueda pasar a la fase 3 del proceso de evaluaciones, cuando ya un organismo acreditado viene a evaluarnos cómo está nuestro plan de área y si es sujeto o no de certificación. Entonces, acá súper importante, como siempre yo le he dicho, es una frase, papelitos hablan. Y ese memorando de entendimiento es clave que todos los actores y sobre todo los que son los representantes legales de cada una de las unidades productivas puedan suscribirlo, estén de acuerdo con él, deleguen a una persona que sea la que esté a cargo de dar el seguimiento en la implementación de lo acordado directamente en el plan de área como tal. Ese plan de área incorporará evidencia de acceso continuo a servicios veterinarios competentes y creíbles que apoyan la administración general del área. Las explotaciones participantes dentro de la zona dispondrán de sus propios planes y procedimientos basados en las secciones pertinentes del Código Sanitario para Animales Acuáticos de la OIE, hoy en día OMSA. Los planes de explotación individual estarán subordinados al plan de área para los propósitos de estas normas. Entonces, muy importante tener en cuenta también esto. El 2.1, entonces vamos a ver ya en la sección 2, ya entramos a la sección 2, es la descripción del área. Entonces acá el plan de área tendrá una descripción detallada que explique por qué los participantes comprometidos seleccionaron su área designada e incluyen los siguientes detalles claves. El plan incluirá también un análisis de la hidrogeografía del área que muestre la configuración espacial que beneficiará significativamente la bioseguridad de ella a través de medidas coordinadas. Entonces, acá es muy importante tener en cuenta pues esos permisos ambientales de ocupación de cauce, mirar la misma geomorfología del embalse para poder identificar dónde están las unidades productivas. Acá pues a manera de comparativo contarles que en embalses, por ejemplo, de Brasil, en embalses de Asia, lo que han hecho también es una toma fotográfica por colorimetría de poder identificar pues la ubicación y sobre todo el volumen de masa de acuerdo a la columna de agua proyectada en cada una de las producciones. Entonces, esos son también temas tecnológicos que en determinado momento pudiésemos implementar en lo que es nuestro plan de área de Betania como tal. El plan de área describirá los tipos de actividades pues, de la acuacultura que ocurran en la zona, especificando las especies de cultivo, los sistemas de producción y los niveles de producción anual. Acá tenemos los bullets general del embalse, donde cultivamos tilapia nilótica, tilapia roja, cuál es la especie, cuál es el nombre científico, cuántas son las cantidades como tal que producimos, cómo están los permisos, cuántos sacamos de nilótica, cuántos sacamos de roja como tal, de manera pues en cada sistema productivo y teniendo un consolidado de comportamiento anual. Ese plan de área deberá enumerar todos los tipos de actividades no agrícolas y negocios presentes en el área que podrían afectar las operaciones del área. Y es poder rastrear qué están haciendo nuestros vecinos también. Ahí pueden haber otras actividades que tengamos que contemplar. Cualquier relación e interconexión entre las explotaciones deberá estar documentada si procede. Esto incluirá conexiones comerciales y de propiedad, así como información no confidencial sobre el uso compartido de proveedores externos, equipos compartidos y orígenes de las existencias comunes. Ese plan de área debe estar explícitamente claro, donde las relaciones de interconexión van más allá de los límites de área, por ejemplo, la fuente del reproductor, pues que está por fuera del área, el criadero, la planta de crecimiento, todo. Entonces, poder mirar cuál es la interconexión que hay entre las unidades productivas desde el propio desarrollo productivo hasta los esquemas comerciales que terminan. Las coordenadas de la latitud y la longitud en cuanto a puntos, cada granja y el límite de toda el área deberán definirse con exactitud. Entonces acá pues hay una georreferenciación que es súper clave y que pues ya la tenemos elaborada desde los diferentes proyectos, incluso con las entidades de control. Pues vemos en Google Earth también la foto que yo les mostré, es un ejemplo de eso. Simplemente hay que colocar las coordenadas de latitud y longitud, pues que exige directamente el seguimiento de este estándar. Aquí vemos que se debe escribir la infraestructura, cuál es el marco, el legislativo nacional y regional relevante para cada una de las zonas, y pues acá sabemos que la UNAP ha desarrollado ya un modelo técnico que es el que se implementa para el otorgamiento de los permisos y con el cual se hace control y vigilancia de la funcionalidad de la misma, como son el número de jaulones, las proyecciones de acuerdo al sistema de la siembra. Se evalúan ahorita, por ejemplo, el tema de megajaulones desde la parte de investigación para mirar cómo es que se va a dar esa infraestructura y sobre todo el cumplimiento del marco legislativo que tenemos en Colombia.
Todas las explotaciones participantes dentro de la zona deberán ser registradas y o aprobadas para utilizar sus especies y sistemas de producción por la autoridad competente que supervisa la zona. Las copias actualizadas de todos los permisos necesarios de los participantes, por ejemplo, permisos para sitio, arrendamiento de fondo marino, operación de granja, importación de pienso, de alevines, entre otros, serán mantenidas por el representante del área designada. Entonces acá tenemos pues obviamente el mapeo de los actos administrativos que se han emitido por cada una de las unidades productivas y es poder tener quien esté a cargo de ese plan de área pues toda la documentación respectiva. Bueno, una tercera parte ya es la plan de evaluación y la gestión de riesgos. Acá tenemos que el solicitante llevará a cabo una evaluación de riesgo del área detallada bajo la supervisión de servicios veterinarios cualificados y siguiendo la metodología aprobada para la identificación de peligros de bioseguridad, incluyendo análisis de amenazas, análisis de vulnerabilidad y evaluación de riesgos de bioseguridad. Como les digo, aquí desde el proyecto GMAP tenemos una herramienta para hacer esa evaluación de riesgo que sería muy útil para el plan de área. La evaluación de riesgos identificará todas las posibles amenazas de bioseguridad para toda la zona. Las amenazas de fuentes externas e internas deben estar listadas, analizadas, calificadas, tanto en lo que respecta a su probabilidad como a sus impactos potenciales en el área. La evaluación de riesgo incluirá la susceptibilidad de las especies que pueden estar expuestas, la cepa del patógeno y la posible vía de infección y el efecto de vacunación. A su vez, esos datos ayudarán a desarrollar el plan de área y el plan de gestión de enfermedades de emergencia. Entonces, acá hay una gestión muy importante desde la parte documental. Esa evaluación de riesgos también tratará los potenciales puntos de entrada de agentes patógenos y parásitos para toda la zona, incluidos los procedentes de actividades no agrícolas, tales como depredadores, de buques externos, vehículos, maquinaria que entra en contacto con las actividades de acuacultura fuera de la zona, operados por participantes o no, pues de la actividad como tal. Esa evaluación de riesgos también deberá considerar los procedimientos de seguridad y operación que se practiquen en cada finca dentro de la zona y sus respectivos planes de finca. La evaluación de riesgos se ampliará para incluir las consideraciones de las floraciones de algas planctónicas y las proliferaciones de algas dañinas si la zona es propensa a tales eventos. Eso es un mapeo que se hace pues desde las unidades productivas de manera individual. Acá pues como ven, todo se está extrapolando pues a todo el concepto de plan de área. El solicitante preparará el plan de área bajo la supervisión de servicios veterinarios cualificados y abordará todos los asuntos de manejo planteados en la evaluación del riesgo del área. Entonces, todo ese mapeo sanitario que se está haciendo, pues es esa la articulación que necesitamos que se trabaje directamente en el plan de área. El plan de área es un plan general, pues para la zona, que en este caso sería el embalse de Betania, pero también debe hacer una referencia cruzada a los planes de salud de las fincas existentes, seguidos por las fincas individuales en el área. El plan de área incluirá medidas coordinadas de prevención de enfermedades, tratamiento coordinado y medidas de mitigación en caso de una enfermedad o evento patógeno y revisión según sea necesario. Aquí muy importante contarles que cuando comenzamos a revisar este estándar, cuando se comenzó el diseño en el año 2017, veíamos que el texto original de este draft era de que la semilla debería venir de un solo origen y deberíamos tener el control sanitario de esa semilla que ingresaba a cada una de las unidades productivas. Países como Colombia pues no tienen la facilidad de tener un laboratorio de producción de semilla de una magnitud que sea el único proveedor para todas las unidades productivas de Betania. Entonces, acá tuvimos que comenzar a integrar en este draft el concepto de que pueden haber varias unidades productivas que estén a cargo de la producción de esa semilla y que sean las abastecedoras para las diferentes unidades productivas. ¿Cuál es el reto acá? Poderlos articular y poder tener un trabajo conjunto donde de acuerdo a la evaluación de riesgo, pues mitiguemos, eliminemos los riesgos posibles en lo que respecta a patógeno. ¿Cuáles son estos elementos específicos de ese plan de área que nos piden acá? Entonces tenemos un bloque de bioseguridad y salud donde está la calidad de las semillas. Entonces, ¿qué esperamos de semillas que lleguen a Betania? Pues libres de patógeno o que tengan resistencia a patógenos específicos, obviamente totalmente demostrado. Cuenta incluido el estado de salud mínimo requerido y la historia de la vacunación. Entonces, el estado de cada lote debe ser un monitoreo constante, debe ser
diario. Si usted siembra diariamente, pues obviamente el monitoreo de la salud de los peces debe ser diariamente antes del ingreso a Betania. Y obviamente después en Betania sigue todo el seguimiento como tal que necesitamos hacerle al comportamiento productivo del pez, pero desde el momento de ingreso ese tema de calidad de semillas es importante. Si los animales que ingresan a Betania son vacunados o son vacunados dentro de Betania, es poder hacer el respectivo seguimiento de traza del estado de salud de esos peces desde que nacen en el laboratorio hasta que comienzan pues su ciclo productivo en el marco del embalse. Se deben manejar pues los registros respectivos, los informes, las rutinas de salud, la bitácora de cada lote de alevinos que ingresa pues debe estar a disposición siempre. Acá que vemos pues que tenemos una gran oportunidad de mejora porque muchas veces la bitácora de salud de estos peces está en el laboratorio donde se produjo. Entonces, si es de mi unidad productiva, pues tengo acceso libremente. Si no, es un proveedor que yo tengo que entrar a decirle, oiga, mire, cuénteme esto, mándeme esta información detallada y es poder consolidar si son proveedores que no hacen parte de las razones sociales de las unidades productivas, cómo van a entregar esa información y también cómo se articula. Entonces, fíjense que acá nace un reto importante y es que los proveedores de semilla que no están en el embalse de Betania también terminan siendo una arista alrededor del embalse muy importante que los tenemos que articular y vincular a este plan de área, pues básicamente por demostrar la calidad de la semilla como tal. Los procedimientos de cuarentena animal y de aislamiento, incluidos los protocolos de desinfección del equipo y la desinfección y agua de transporte, pues también hay que tenerlos en cuenta. Sabemos que entran varios camiones a Betania con alevinos, poder saber cuál es el proceso cuando llegan, cómo los adapto al medio para ponerlos, si necesitan cuarentena, si no la necesitan, si la hago, si tengo pues unos protocolos de desinfección como tal, antes de que el agua que viene del laboratorio con los alevinos se mezcle con el agua del embalse de Betania como tal. Entonces ahí tengo que unificar varios de los criterios. Sabemos que las unidades hoy lo están haciendo muy bien. Acá es poder documentar y sobre todo para las unidades que no están certificadas, poderles contar estas experiencias y extrapolarle todo este trabajo que hemos hecho en buenas prácticas para la certificación de BAP a ellos, a los que no están certificados y así poder tener una articulación y un beneficio como tal a todo este esquema. El uso de vacunas, pretratamientos, probióticos y otros métodos de control de la enfermedad es también un mapeo que tenemos que hacer en el embalse de Betania. Cada unidad productiva es una gerencia independiente y cada uno, de acuerdo a su asesoría técnica, puede tener modelos diferentes de producción. Entonces acá poder saber qué hace el uno, qué hace el otro, si le funcionó muy bien, mirar si puede ser replicable a otras unidades productivas, porque cuando estamos hablando de un cuerpo compartido, lo que nos interesa es que a todas las unidades productivas les vaya muy bien. Entonces muchas veces dar a conocer esas prácticas que tenemos de manera individual pueden extrapolarse a un beneficio general en el embalse de Betania. La densidad de la población y procedimientos de monitoreo, muestreo y clasificación también hacen parte pues, de ese esquema de data que necesitamos. Para criaderos, viveros y plantas reproductoras, el estado de salud y el historial de las enfermedades. Acá decimos, pero las plantas, los criaderos, los reproductores, ¿qué tienen que ver con este esquema? Pues ahí nace nuestro producto que va a ir a Betania. Entonces, todo el rastreo que yo pueda hacer, toda la trazabilidad, que es obligatoria como tal, pues debo integrarla en ese plan de área. Por lo tanto, quienes nos proveen la semilla van a ser parte también de este plan de área. Bioseguridad para control y vigilancia de enfermedades. Entonces, pues acá vamos a tener que tener una vigilancia de las enfermedades en cada una de las unidades productivas. Debemos tener manejo de registros, informes, rutinas de salud como tal. Y acá, pues clave tener tendencias. Incluso sabemos que el embalse está dividido en 10 microzonas y poder ver cómo para cada microzona podemos tener un análisis o cómo fusionamos dos microzonas o si lo tenemos de manera general, pues esto los expertos que estén en este comité pues nos dirán cómo es el mejor reporte. ¿Cuáles son las técnicas de detección e identificación de las enfermedades, patógenos, parásitos, incluido la formación del personal? Hace parte de esto, es mirar cuáles son los protocolos, cuáles son las acreditaciones y demás, si están autorizados, si no están autorizados por el ICA, entre otros, y cómo también el personal que se encarga de esta área, pues tiene un esquema de formación, pues que se integra a
a nuestro estándar de zona biosegura. Acá diríamos, ¿por qué es importante esto? Es porque acá los actores de manera directa e indirecta, pues tienen que ver con el embalse de Betania. Entonces, puede ser que una persona que esté en un servicio de proveeduría, en un tercero para el embalse de Betania, pues no tenga ni idea de qué es lo que estamos haciendo y pueda cometer una mala práctica que nos termine afectando por desconocimiento. Entonces, por eso siempre van a ver en todo el estándar de zona biosegura cómo se hacen recomendaciones a que esos proveedores y los integrantes, el personal que tiene sobre todo la delegación de trabajo articulado con Betania, también esté capacitado. Y acá pues nos lo dicen básicamente para los que están haciendo todo el muestreo y detección pues, de enfermedades, patógenos y parásitos. Una contención y disposición sanitaria de peces muertos y sacrificados, sangre, vísceras y procesos, también lo referencia al estándar. Acá, ¿qué es importante en el tema de las mortalidades? Pregunta obligada de auditor, yo siempre les hago la referencia, es, ¿qué pasa si hoy se mueren todos los peces que están nadando en Betán? ¿Cuál es el manejo? Entonces unos dirán, ah, no, yo la recolección de mortalidad la mando a la fábrica de harinas que se tienen, pueden haber una, dos, tres fábricas de harinas. Ahí lo que tenemos que tener en cuenta es el volumen de procesamiento diario, inmediato que pueden tener estas fábricas, porque puede ser que la fábrica no nos procese el 100% de la mortalidad de Betania. Entonces, súper importante mirar cuál es el plan B, C, D, E, F. Acá tenemos que tener varios planes. Ah, tenemos una fosa autorizada por la Corporación Ambiental donde podemos tener la disposición de los peces y yo tengo un contrato de arrendamiento. ¿Cómo funciona ese contrato de arrendamiento? ¿Cuál es la capacidad que me recibe? O básicamente la fosa puede estar arrendada a cualquier unidad productiva y la filosofía de la fosa es primero llegado, primero servido. Entonces quiere decir que si yo me demoré 2 horas en entregar, pero también tengo contrato, puede ser que en la letra menuda de mi contrato diga primero llegado, primero servido. Ah, no, mire, ya no hay más capacidad en la fosa, ya se llenó, no podemos recibirle más pescado. Ya pasó el plan A, ya pasó el plan B, tengo que tener un plan C. ¿Cuál podría ser ese plan C? Entonces, ¿cuáles son las empresas que en el departamento del Huila brindan servicios de incineración para este caso? Entonces, si hay 1, 2, 3, 4 proveedores, es poder saber cómo son los protocolos de recepción de mortalidad, cómo prendo las alertas para que ellos estén pendientes y puedan tener un espacio en su proceso de incineración o se pueda tener un manejo de la mortalidad biocontrolada mientras entra al proceso de incineración. Con ellos puedo tener otro porcentaje de capacidad. Si miramos solamente estos 3 proveedores, bueno, y digamos que la opción D es que también hayan estos servicios de incineración en el territorio nacional y digamos, ay, sí, en el departamento del Cauca, en el departamento de Antioquia, en Bogotá, hay también el servicio. ¿Cómo es la logística y cómo sería el protocolo para llegar a ellos? También tenerlo súper claro. Entonces, si con estos 4 planes alternativos de manejo de mortalidad yo cumplo el 100% de lo que puede estar nadando en Betania, pues estoy súper tranquilo. Pero eso solamente lo podemos hacer desde una manera integral, que es este plan de área. Obviamente cada unidad productiva tiene el manejo de su mortalidad y cada uno sabe si sí o si no cumple, si se le muere hoy el 100% del pescado, ¿cuál sería su disposición? Pues cada uno sabe si las alternativas que tiene en su plan les sirven o no les sirven. Pero otra cosa es cuando yo sumo las alternativas de todas las unidades productivas certificadas y no certificadas y veo si tengo la alternativa o no. Y si no la tengo, pues parte del plan de gestión de área, como su mismo nombre lo dice, gestión, pues es poder mirar qué más puedo hacer, cómo puedo integrar. De pronto voy a tener que no sé, ampliar una fosa autorizada por la CAM u otro como tal. Entonces, ahí muy importante hacer un trabajo conjunto en lo que tiene que ver con el tema de mortalidades. Lo que refiere a sacrificios, sangre, vísceras y procesos, pues no tenemos una planta de proceso cerca al embalse de Betania, no se hace proceso de sacrificio en el embalse de Betania, entonces acá simplemente es explicarlo y decir que no tenemos esa cobertura y ahí también tenemos ya una fase muy importante en el marco de esa zona biosegura. Las directrices para el control de predadores y plagas que sirven como vectores de enfermedades es también poder primero tener una identificación del mapeo de zona general y poder hacer todos los planes respectivos como tal.
Uso responsable y mantenimiento del registro para medicamentos y productos químicos de tratamiento. También sabemos que con el ICA tenemos un listado de productos aprobados. Sabemos que quienes nos pueden diagnosticar y medicar a los peces son los médicos veterinarios. Sabemos que tenemos que cumplir con esos protocolos, es poder mirar la correlación como tal. Y ahí hay un tema importante en BAP y es la disposición de aquellos medicamentos vencidos. ¿Cómo es la disposición? Entonces, ustedes saben, los que tienen certificación BAP, pues que hay que manejar muy bien ese tema de la normativa nacional en este caso. La supervisión por un profesional de salud autorizado de todos los medicamentos y sus tratamientos, pues ya les dije, el médico veterinario, el procedimiento de limpieza y desinfección de los equipos. Acá también es súper importante mirar cuáles son los productos que estamos utilizando para limpieza y desinfección, poder medir su efectividad y sobre todo, ¿dónde lo hacemos? ¿Dónde hacemos la limpieza y desinfección de lo que corresponde a nuestra unidad productiva? Cogemos la misma agua de Betania, lavamos, colocamos el desinfectante y volvemos a vertir a Betania, o tenemos un sistema controlado en otro sitio donde esas aguas son tratadas antes de volverlas a vertir a Betania, o tenemos una unidad productiva de servicios que se encarga de ese tema de limpieza en un sitio diferente a la unidad productiva. También es poder evaluar cómo estamos haciendo ese esquema. La mejora de las medidas de bioseguridad para su uso en caso de una enfermedad, un patógeno o pues un incidente de parásito, pues ya lo hemos referenciado. Bueno, el otro aspecto a tener en cuenta es la bioseguridad para el transporte. Entonces acá tenemos que identificar esos protocolos de desinfección para los vehículos de entrada, las embarcaciones, los equipos traídos a la zona, así como los transferidos entre sitios dentro de la zona. Esas rutas de transporte para la venta de bienes de la acuacultura, incluyendo transporte de cosecha hacia y desde la zona. Entonces todo el esquema de bioseguridad en transporte es súper importante. Como un transporte que no está en Betania entra a Betania. ¿Cuáles son los sistemas de limpieza y desinfección? ¿Cuáles son los controles que yo tengo para evitar, por ejemplo, el traslado de un patógeno? ¿Cómo los camiones que llegan a Betania en su descargue a los planchones que van a las unidades productivas no tiene contacto con el agua, por ejemplo? Si hay algún sistema que lo aísle, o cuál es el sistema de limpieza y desinfección que yo hago antes de que tenga contacto con esa zona y con el agua que está en Betania. Entonces el tema de transporte acá es súper claro. También el transporte que puede salir para el transporte que puede salir directamente a las plantas de procesamiento, cómo salen los animales vivos, ese transporte que va entrando y demás. Me anuncia acá Ángela que tenemos preguntas en el chat, qué pena, no las he visto. En el botón de preguntas y respuestas. Ay, perdón, sí, muchas gracias. Preguntas y respuestas. Entonces, bueno, hagamos a compare para darle respuesta acá a las 3 personas. John Valencia. ¿Podemos acceder a la matriz de riesgos? Por supuesto que sí. Estamos incluso próximos a sacar una publicación en documento PDF, pues para todos los beneficiarios y no beneficiarios del proyecto. Este es un producto que va a salir desde el proyecto GMAP y que va a tener acceso a todos los beneficiarios como tal. Entonces, por supuesto que pueden tener acceso. Juan Camilo Gallo, ¿ustedes tienen mapeado los proveedores de disposición final de mortalidad que nos puedan dar opciones y generar varios planes con respecto a esto? Sí, Juan Camilo, últimamente hemos estado trabajando mucho desde asistencia técnica en el departamento del Huila, haciendo ese balance de manejo de mortalidad. Por eso referencié fábricas de harinas número 1, segundo, fosas autorizadas por la CAM para la disposición, tercero, proveedores, tenemos 2 en el departamento del Huila. Con mucho gusto se los podemos compartir acá. Freddy Chávez, que es nuestro coordinador en el departamento del Huila, te puede ayudar. Entonces, Juan Camilo, si quieres, por favor, escríbeme un correo solicitando la información. Entonces, venga acá en introducir respuesta, te voy a colocar mi correo para poderte ayudar a dar esa información. s.bonilla@unido.org. Enviar, listo. Uriel Monroy, buen día. Entre los productores aprobados ICA, espera, estoy leyendo mal. Entre los productos aprobados ICA y no son aprobados bajo FDA, ¿cómo se debe proceder? No podemos usarlos o se puede argumentar y soportar con algún tipo de información. Bueno, entonces acá hay 2 análisis específicos, Uriel.
Todos los productos aprobados por ICA han tenido la evaluación de riesgo y han cumplido con la legislación nacional. O sea, todos se han enfrentado a esa evaluación de riesgos y por lo tanto obtuvieron su respectivo permiso. Por lo tanto, en Colombia se pueden utilizar. ¿Por qué no se podrían utilizar bajo la FDA? Puede haber un listado de prohibidos que tendríamos que verificar. Si son prohibidos, definitivamente no los podríamos utilizar. Pero sobre todo, yo creo que usted habla de la FDA porque estamos mirando residualidades muchas veces cuando mandamos producto a la exportación. Recuerden, la FDA es la institución pues, que maneja los temas de inocuidad en Estados Unidos. Entonces, cuando manejamos inocuidad, estamos hablando de trazas, de residualidad. Entonces, podríamos verificar que no estén en la lista de ellos y si están, podríamos incluso entrar en conversaciones tanto con el ICA como la FDA para poder homologar el tema. El otro sería verificar con USDA, que es básicamente nuestra entidad homóloga al ICA, de si de pronto hay alguna prohibición y cuáles son las razones para poder llevar esas fichas técnicas de USDA al ICA y poder de pronto bajarlos del listado de ICA o todo lo contrario, poderle decir a USDA cuál ha sido el avance del ICA en el tema y que pueda salir de esa lista. Es lo que podríamos hacer en ese caso. Listo. Listo, Ángela. Ya tenemos respuestas de preguntas y respuestas. Vale, gracias. Listo, entonces sigamos. ¿Qué hora es? Son las 11:20. Perfecto. Vamos a mirar el tema de bioseguridad para los piensos. Entonces ya miramos bioseguridad para el transporte, bioseguridad para la importación de piensos, controles de entrada de alimentación en calidad y trazabilidad, especificaciones nutricionales mínimas y dietas especializadas de incubación según sea necesario. Entonces, pues acá también vemos que hay unos controles. Y los otros temas de bioseguridad, que es el otro para nuestro reporte, facilidad de política para personal y animales, política de gestión de residuos, estrategias de contaminación química y de residuos y sistema de notificación, medidas tomadas para prevenir escapes y acciones que deben tomarse en caso de un evento de escape, por ejemplo, la inspección regular y mantenimiento de la infraestructura del sistema de cultivo, monitoreo y mantenimiento de registro para eventos de escape, análisis de fallas, medidas de respuesta y recaptura, capacitación a los empleados, sistemas de notificación, cuáles son esas políticas de visitantes que se limitan el acceso, la formación continua y adhesión a las mejores prácticas de gestión en evolución. Como ven, hay otras prioridades de bioseguridad que las trabajamos en el marco de las buenas prácticas de producción de la acuacultura y que la idea es, como cada unidad lo está manejando de manera individual certificada, comenzar a extrapolar y a consolidar cuáles son ese tema, por ejemplo, de actividades conjuntas como tal. Bueno, sigamos en nuestro tercer bloque, que es el plan de evaluación y gestión de riesgos. Pues aquí el solicitante deberá aportar pruebas de que el enfoque de la gestión de la enfermedad se basa en el diálogo entre las explotaciones participantes en la zona, en que se han establecido protocolos claros de comunicación en la misma zona y que los propietarios designados conocen sus responsabilidades en la gestión de sus riesgos. Entonces, por eso acá, retomando palabras del ICA, tan importante que cada vez que haya una mortalidad de peces inusual en las unidades productivas, se pueda enviar a diagnóstico y poder saber cuál es ese mapeo de posibles enfermedades, cuáles son esos vectores, cuáles pueden ser virus, bacterias, hongos, entre otros que podamos tener en las unidades productivas. Y acá, pues, el solicitante, o sea, quien está a cargo del plan de área, poder saber que con cada uno de sus integrados en este plan, cada una de las unidades productivas, pues todos conocen específicamente qué se ha diagnosticado, cuál es el protocolo de manejo, entre otros, y pues hacer las capacitaciones respectivas como tal. El solicitante deberá demostrar que los planes de almacenamiento y cosecha han sido desarrollados a través de un proceso de diálogo. Un proceso de diálogo entre las explotaciones participantes en la zona, en que se han establecido protocolos claros de comunicación en la zona y que son los propietarios designados conocen sus responsabilidades. Ese ya lo habíamos dicho, ahora vamos para el siguiente, perdón. El solicitante demostrará que los planes de almacenamiento y cosecha han sido desarrollados a través de un proceso de diálogo entre todas las fincas participantes en el área y describen cómo estos planes pueden aumentar la bioseguridad.
Entonces, acá es también importante, bien, de acuerdo a la infraestructura que tenga cada una de las unidades productivas, cómo están planeando ese almacenamiento, cuál es el sistema de inventarios que se maneja, primeras en entrar, primeras en salir, por ejemplo, y cómo son los sistemas de cosecha. Entonces, ¿hay una cosecha coordinada, programada por las unidades productivas o cada quien lo hace en el momento que le parece a cada unidad productiva? O tenemos que, por ejemplo, en el horario en que se hace la recolección de la mortalidad, por ejemplo, no hay procesos de cosecha. O que en el momento de la cosecha, por ejemplo, no están ingresando insumos. Es una forma de coordinar muy bien esas entradas y salidas del embalse como tal. Donde sea práctico los procedimientos de almacenamiento y recolección all in, all out, todo adentro, todo afuera, deben adoptarse en todas las zonas sin mezclar generaciones. Entonces, de igual manera, pues lo que son los lotes, los sistemas de trazabilidad, pues un esquema de control que tenemos. En los casos en que esto no sea práctico, debería preverse la separación de las clases, generaciones de años con medidas adecuadas de distancia evaluada por el riesgo y medidas de bioseguridad que se tengan en vigor en el plan de área. Bueno, aquí el 3.4 tenemos el solicitante deberá demostrar que se han desarrollado planes de secado de estanques y describir cómo estos planes mejoran la bioseguridad, donde sea práctico y o dirigido bajo las regulaciones aplicables para las granjas en el área, deberán adoptar un estanque seco durante un periodo de tiempo acordado, apropiado para la especie y un sistema antes de repoblación. En los casos de que esto no sea práctico, se adoptará un sistema de barbecho rotacional. Acá obviamente nuestra área de bioseguridad en el caso de Betania no está dada en estanques, entonces por lo tanto este punto no aplicaría y acá lo que tendríamos que ver es el sistema de barbecho rotacional. ¿Qué es esto? Es el sistema de descanso que pueden tener los jaulones directamente en el embalse bajo un protocolo específico. En el 3.5 tenemos el solicitante demostrará que las políticas de insumo para piensos han sido desarrolladas a través de un proceso de diálogo entre todas las granjas participantes con el objetivo final de que todos los piensos utilizados dentro de la zona solo provienen de fuentes declaradas con riesgo para minimizar la contaminación potencial de la zona. Las granjas participantes que utilizan alimento húmedo son necesarias para congelar los ingredientes húmedos antes de su uso para minimizar el riesgo de los patógenos. El uso temporal de piensos en forma húmeda solo se permitirá bajo una evaluación de riesgo detallada que tenga en cuenta las implicaciones potenciales dentro de la zona. Aquí se habla de alimento húmedo porque este estándar también aplica para camarón de cultivo. Entonces también dentro del piloto se tuvo en cuenta una unidad productiva de camarón de cultivo. Pero entrando ya al tema de lo que es el tema de piensos, pues el alimento balanceado que entra a Betania es muy importante organizarlo, unificarlo. Sabemos que participan varias casas de alimento balanceado y son actores importantes porque ustedes saben que pues, el factor de conversión alimenticia es finalmente lo que mueve el negocio y de acuerdo a la proveeduría de este alimento, pues tenemos una integración también de variables desde los insumos que se utilizan para ese alimento, como la efectividad del mismo. También hay unas dietas que son desarrolladas propiamente para las condiciones propias de la zona. Ejemplo, cuando tenemos un incremento de fósforo, por ejemplo, en lagos naturales, pues hay unos ingredientes, unas fitazas que se le pueden colocar al alimento que de manera coordinada entre los actores se pueden solicitar de tal manera que el efecto en los fondos, en lo que es el tema de fósforo, sea menor, por ejemplo. O ante este sistema que tenemos actualmente de emergencia sanitaria y viendo que obviamente la situación debilita el sistema inmune de los peces, si yo le estoy colocando una vitamina C o cualquier otro aditamento al alimento, poder unificar de pronto criterios para que hayan dietas elaboradas específicamente para el embalse de Betania. Y esto es un tema que también el plan de área concreta, pues con otros actores, otros proveedores de servicios o de insumos que tienen que ver, así como tenemos que tener en cuenta a quienes proveen la semilla, pues acá nace otro actor importante que tenemos que integrar y son las casas de alimento balanceado para poder tener una mirada integral de el comportamiento de su alimento en el embalse de Betania. No podemos decir que vamos a tener una sola casa de alimento. Pues sí lo podemos decir, pero pues dada la dinámica que tenemos hoy en día, pues sabemos que eso no se va a dar tan fácilmente. Entonces aquí súper clave es integrar a todos. Si está
y talcol, si está Contegral, si está soya, si está otra raza, Zipa, si todas las 5 casas están teniendo interacción como tal en el sistema, pues a todos tenemos que convocarlos y con todos tenemos que trabajar maneras muy propositivas para el embalse. Bueno, aquí también tenemos en el 3.6 que el solicitante deberá desarrollar un marco dentro del plan de área para un plan de manejo de emergencias, que asegure una respuesta coordinada y rápida en caso del brote de una enfermedad dentro de la zona. El plan de enfermedad incluirá responsabilidades de cada participante u organización del área y que el conjunto de procedimientos coordinados se utilizará para recogida y eliminación de animales enfermos, incluida la ruta de transporte. Tratamiento sincronizado de la enfermedad, secado o barbecho si se da en estanque, secado en barbecho o estanque. Desinfección, calendario y tipos de tratamientos. Importante tener en cuenta esto en este plan, básicamente de manejo de emergencias. En caso de sospecha de un brote de una enfermedad nociva en la jurisdicción que supervisa la zona, el solicitante tendrá una política a través de la cual notificará de manera inmediata a la autoridad competente para que la enfermedad pueda ser manejada en estrecha consulta con las autoridades, sujeto a las disposiciones reglamentarias e instrucciones según proceda. Entonces acá lo que pasó en Betania, pues inmediatamente articulación con la entidad que corresponde, que es el ICA, para pues el diagnóstico, monitoreo y a través de sus laboratorios autorizados, pues poder tener un diagnóstico de acuerdo al comportamiento en cada unidad productiva. 3.7, el solicitante determinará indicadores claves de desempeño específicos. Acá los indicadores de desempeño para el estándar de BAP son importantes, también lo llamamos indicador de gestión productiva. Entonces acá tenemos que tener bien descrito cuál es ese indicador, cómo se está comportando en lo que respecta a referencia al plan de área consolidado que ayudará a determinar la efectividad del plan de área en la fase 3, que es ya cuando entramos a certificación, donde hay unas métricas relacionadas con la frecuencia y el intercambio de resultados. Entonces acá estamos acostumbrados a que nuestros indicadores de gestión los manejamos en cada unidad productiva. Para el plan de área tenemos que comenzar a hacer integración de esos indicadores de gestión o como lo llaman acá, indicadores claves de desempeño específico. Entonces, quien esté a cargo, la institución que esté a cargo de liderar este plan de área, pues obviamente es comenzar a construir esos indicadores con la información de cada uno de los 54 actores que hay en Betania, de tal manera que se tenga pues una consolidación del mismo como tal. Bueno, en este capítulo 4 ya entramos a la gestión del área, las políticas de control. Entonces, el plan de área se ajustará a las políticas, procedimientos y controles operacionales que aborden todas las amenazas de bioseguridad identificadas en la evaluación de riesgos. Por eso, tan importante el punto de partida, hacer la evaluación de riesgos como tal, que incluyen la participación de expertos de salud veterinaria, control y vigilancia de la enfermedad biosegura de las poblaciones, incluido el acuerdo sobre abastecimiento, a menos pues que sea confidencial, riesgos de transporte externo e interárea, importaciones de alimentos, prácticas genéticas generales, otras prioridades de bioseguridad identificadas en la evaluación de riesgo, incluidas las cuestiones específicas de cada especie como tal. Ese plan de área tendrá metas de desempeño anuales basadas pues en esos indicadores de desempeño establecidos dentro de los planes de manejo de área de bioseguridad de sus participantes y monitoreará, revisará y actualizará estos objetivos e indicadores cuando sea necesario. Ese plan de área evaluará los objetivos de desempeño al menos una vez al año. En los casos que no se cumplan los objetivos, el solicitante llevará a cabo una revisión del análisis de fallas y revisará el plan según sea necesario. A menos pues que se acuerde lo contrario, los planes de área durarán al menos 3 años o 2 ciclos consecutivos de producción, el que sea más largo antes de ser revisados, si lo considera necesario el Comité de Gestión del Área de Bioseguridad. Posteriormente se realizará revisión cada 3 años. Estos tiempos son muy importantes en la proyección que tenemos porque si queremos una certificación de este cuerpo de agua y si queremos que tengamos una interacción con el Comité Operativo Pesquero y Acuícola, pues estos tiempos nos van a dar también una referencia de cuál es nuestro plan inicial, como tal, si es por ciclos, si lo vamos a determinar por años y saber que cada 3 años debe tener una revisión. Entonces, muy importante ahí quien esté a cargo, la institución que esté a cargo de la coordinación de este plan de área, pues estos tiempos se cumplan a cabalidad.
porque pues eso puede ser una no conformidad, el seguimiento en los tiempos establecidos. Bueno, el quinta sección de este estándar es el manejo de área, que son los controles entre granjas, los controles entre las unidades productivas piscícolas que tenemos en Betania. Entonces aquí los gerentes recibirán capacitación pertinente para las áreas específicas que controlan. Se registrará la evaluación de su competencia. Clave. Siempre la capacitación es una arista acá transversal para todos estos procesos. El solicitante se asegurará de que los participantes se adhieran a acuerdos formales documentados de intercambio de información que permitan el rápido intercambio de la información de alta prioridad entre las partes afectadas dentro de la zona. Acá podemos tener información en tiempo real que nos genere alertas y pues la idea es que acá estemos todos articulados bajo un mismo sistema. Todas las explotaciones participantes dentro del área deberán cumplir con los protocolos de cuarentena establecidos en el plan de área. Recuerden que acá la participación de la parte sanitaria es muy importante y si se establece que la cuarentena acá debe tener un manejo diferente, pues todos se tienen que acoger al mismo sistema. O si es la que está hoy en día establecida, pues de igual manera. Los controles entre las granjas también tenemos. Todas las fincas participantes dentro de la zona deberán adherirse a los protocolos de monitoreo, notificación y comunicación de la enfermedad establecido en el plan de área. Entonces acá no es que tengo una mortalidad inusual, pero voy a esperar a ver qué pasa. No, si el protocolo dice que a partir de una mortalidad diferente a la tradicional normal que tiene mi sistema productivo, yo debo reportar al ICA, pues no debo esperar mucho tiempo, debo hacerlo de manera inmediata y sobre todo a través de la coordinación de ese plan de área que me permite poder tener un mapeo también si hay alertas en otras zonas y también cómo poder ayudar y colaborar a que haya una atención efectiva de las instituciones. Todas las explotaciones partícipes dentro de la zona deberán cumplir con los requisitos de manejo de mortalidad, movimiento y notificación establecidos en el plan de área. Así como cada unidad tiene sus respectivos protocolos, pues acá desde el plan de área también se tendrá la consolidación de estas políticas de manejo, de movimiento, notificaciones establecidos, pues que deberán cumplir todas las unidades productivas como tal. Todas las fincas participantes dentro de la zona deberán cumplir con los requisitos para las especies cultivadas en libertad que sean indicadas en el plan de área. Todas las explotaciones participantes dentro de la zona deberán cumplir con los requisitos de notificación de vertimientos de químicos y otros desechos y los riesgos de contaminación establecidos en el plan de área. Así como los tenemos de manera individual, pues así tenemos que extrapolarlos pues de manejo integral. Todas las explotaciones participantes dentro del área deberán cumplir con los requisitos para el monitoreo colaborativo de floraciones planctónicas o algas dañinas, si hay un historial de tales eventos y para coordinar planes de respuesta y de contingencia como tal. De igual forma, todas las unidades productivas participarán dentro de la zona, mantendrán y revisarán sus planes agrícolas o acuícolas al menos una vez al año. Además, los planes de explotación serán revisados y actualizados si es necesario después de cada incidente significativo de la enfermedad. De conformidad pues con la cláusula 1.6.2, estos planes basarán en las secciones pertinentes a lo que es el Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE, hoy OMSA. Bueno, tenemos una sección 6, que es la gestión del área, que es ya la verificación del registro. Y acá lo que tenemos que tener en cuenta es que el solicitante deberá aportar pruebas de la competencia en acuicultura para cada explotación. Los criterios de normas se centran en el estado sanitario y los componentes acuáticos dentro de toda el área designada, además de los controles requeridos como parte de los sistemas existentes de certificación. Los criterios de las normas incluyen el acuerdo de zona. Hay un enfoque de ordenación de la salud y la bioseguridad de los animales acuáticos, incluidas las prácticas de desinfección, la cosecha y el sistema de sacrificio. Las políticas y procedimientos de movimientos de los animales, incluidas las evaluaciones de riesgo, políticas y requisitos de compra pues, de huevos, alevines y piensos vivos, si es el caso. Aquí las políticas de compra de piensos, excluida la verificación de que el uso de piensos húmedo ha sido eliminado gradualmente, excluye pues obviamente a los criaderos. Recuerden que el tema de piensos húmedos no aplica para el tema de tilapia, solamente para el tema de camarón estaba establecido.
Y pues como ven, acá pues va siendo eliminado gradualmente. También aquí vemos en la gestión de área en verificación de requisitos las políticas y requisitos de gestión de medio ambiente cuando estos cubran los impactos de salud, por ejemplo, manejo de fluentes de estanque, contención de sangre en proceso, tratamiento de alimentación de proceso, pues que en caso de que no aplique, pues simplemente decimos no aplica para el sistema como tal. Gestión de la calidad de agua cuando cubra los impactos de la salud. Ejemplo, contaminantes potenciales de entradas o algas tóxicas. Cuando tenemos una producción excesiva de macroalgas y demás, pues tenemos que tenerlo en cuenta como tal, porque tiene una correlación directa con la calidad del agua. Las políticas, procedimientos, registros de uso de medicamentos y fármacos, incluyendo el uso correcto de vacunas, productos químicos y quimioterapéuticos, tratamientos coordinados, entre otros. Entonces acá estas políticas pues son muy bien articuladas y pues sabemos que es parte también del sistema de registro individual. La gestión del área, verificación del registro. Aquí tenemos, perdona que están ya. Requisitos de trabajo y capacitación de los empleados relacionados con consideraciones de salud de los animales acuáticos. Acá pues hay que incluir el monitoreo de salud, el mantenimiento de registros, tratamientos, entre otros, las políticas y requisitos de ubicación en el sitio de la granja, por ejemplo, las distancias entre fincas adyacentes y áreas adyacentes. Las comunicaciones políticas y procedimientos de vigilancia, por ejemplo, alerta de enfermedades, procedimiento de revisiones y auditorías. El solicitante deberá asegurarse de que un sistema documentado dentro del plan de área describa cómo se mantienen los registros de manejo en finca e interfincas para validar la salud de la finca y el bienestar de los animales como tal. El solicitante deberá proporcionar métricas de desempeño basado en los indicadores de desempeño establecidos pues, en la cláusula 3.7, que era lo que les decía, indicadores de gestión que siempre tenemos para BAP, y los objetivos de desempeño establecidos en la cláusula 4.3 para demostrar esa eficacia que tiene el plan de área. El representante del área u otra persona designada facilitará la provisión de esos registros para el área durante una revisión o una auditoría externa. El solicitante deberá documentar en el plan de área cómo va a instigar procesos disciplinarios para remover a un participante que no cumpla con el plan de área. En este caso, el solicitante notificará al organismo de certificación pertinente y al programa de mejores prácticas acuícolas y tomará rápidamente las medidas correctivas. La idea es que nunca lleguemos pues a ese estado. La idea acá es muy propositiva que todos los integrantes cumplan, pero pues sabemos que se tiene ese riesgo que puede pues variar básicamente una directriz desde la gerencia de una unidad productiva, pueden cambiar de dueños u otros y pueden tener un enfoque diferente si no se logra la sensibilización o si alguien que ya está sensibilizado no se logra el cumplimiento, pues ya se tienen que entrar a estas medidas de reporte y demás. Para esto, siempre la sugerencia pues es tener un reglamento y unas directrices súper claras desde el momento cero. Saber que en el momento en que usted infrinja algo, tiene una oportunidad de un llamado de atención, tiene un procedimiento de acompañamiento para que no llegue a términos mayores y no que si yo vi que no estaba cumpliendo inmediatamente lo notifico al organismo como tal, no. Entonces acá también es súper claro desde quien esté liderando ese plan de área, cómo establece básicamente unas reglas donde todos estén articulados como tal. Bueno, y finalmente, en el caso del estándar tenemos los apéndices, que son esos anexos que debemos tener en cuenta en la implementación que tenemos para todo el sistema integrado. En el caso del embalse de Betania, que tenemos pues la guía del Comité de Gestión de Área Biosegura, pues básicamente es donde las partes pueden proporcionar una valiosa asistencia en la formulación de una área biosegura, donde están las autoridades gubernamentales pertinentes. Acá hay, pues, obviamente una política pública donde hay responsables y hay reguladores y pues los tenemos que tener mapeados como tal. Hay una participación de comprometidos y gestión relevante de la producción. Aquí los gerentes que representan las granjas acuícolas o cualquier actividad de procesamiento primario, por ejemplo, sangrado, evisceración, que operan en la zona, que no es para el caso de Betania. Acá necesitaríamos el compromiso súper ratificado de los gerentes que tienen las unidades productivas piscícolas directamente en el embalse como tal.
Cuando tenemos servicios de extensión, entonces básicamente pues revisar quiénes son esos científicos, asesores o proveedores de servicios veterinarios o de salud de animales acuáticos y de laboratorios, si hay conocimiento especializado para fines de rutinas y emergencias, esto también abarcaría los servicios de laboratorio de diagnóstico como tal. Partes interesadas que no se relacionan con la acuacultura. Recuerden que tenemos un mapeo de otros vecinos, entonces, ¿quiénes son los representantes de esas otras actividades no relacionadas con la acuacultura dentro de la zona? Las actividades industriales de aguas arriba, que son potenciales contaminadores, y pues obviamente expertos relevantes en impacto ambiental. Acá hay científicos, asesores, contratados para llevar a cabo las evaluaciones de impacto ambiental o los estudios del ecosistema equivalentes para determinar la capacidad de carga de los cuerpos de agua receptores y los potenciales impactos ecológicos acumulativos derivados del uso de productos químicos y de escapes. Entonces, hasta aquí tenemos nuestro mapeo general de lo que es el estándar de una manera muy detallada por cada un punto de control. Como complemento a esta charla, ratificamos nuestra maleta documental, es la caja de herramientas que hemos elaborado desde el proyecto GMAP, donde en el caso de BAP, ASC o Global Gap, pues tenemos unas plantillas guía para lo que es la elaboración de políticas, las evaluaciones. Recuerden que tenemos una evaluación que es la que les indicamos, evaluación de riesgos, que ponemos a disposición para ese plan de área, los programas que deben mantener cada unidad productiva, los planes, los procedimientos, los instructivos. Tenemos un cuaderno de trazabilidad digital donde podemos tener todo el mapeo, la trazabilidad desde el momento cero hasta que sale un producto al consumo final. Tenemos un normograma y es la correlación de la normativa nacional para el desarrollo de la actividad productiva en lo que tiene que ver con estas directrices de estándares de BAP. Tenemos una caja de señalización con las señales pues guía y sobre todo el uso de acuerdo a normas ANSI. Y pues tenemos este tipo de agendas académicas que de manera pues muy propositiva quieren llevar a todos los productores, a todos los participantes, operarios, técnicos, gerentes, coordinadores y demás, pues conocimiento para que puedan elaborar mejor su labor. Aquí, pues, las actividades propuestas que nosotros tenemos para el embalse de Betania, pues, tener en cuenta este estándar de BAP como para implementarlo en la zona biosegura. O sea, nos gustaría muchísimo y consideramos que a nivel internacional esto tendría un muy buen impacto para la consolidación de mercados y es poder llegar a la certificación del estándar. Tener en cuenta que tenemos otros estándares como son ASC y como son Global Gap y que hay unos nuevos requisitos que están en estos estándares que se pueden correlacionar con los que yo he referenciado hoy en este estándar de zona biosegura de BAP, que también tenemos que tener en cuenta. Entonces ahí el benchmarking entre estándar y entre retos para el embalse es ideal. El mapeo de las unidades certificadas y no certificadas en Betania, saber quiénes son los actores, quiénes tienen permiso y poder saber cómo nos acercamos a las certificadas y a las no certificadas. La caracterización de los actores vecinos y sus actividades es poder tener el mapeo integral de las otras actividades que se realizan en Betania, un análisis del entorno social del embalse y descriptivo de las unidades productivas. Este es súper importante saber muchas veces con quién colindamos y con qué otras actividades y cuáles son sus condiciones sociales, el monitoreo de los principales parámetros referentes del embalse, tener en cuenta la información que ya se tiene de CAM, de IDEAM, la información propia que tiene cada unidad productiva, poder pensar en la reactivación de las boyas de las 10 microzonas, información en tiempo real que nos ayudaba mucho a prospectar la actividad piscícola, mirar el diagnóstico sanitario directamente que se tiene en las diferentes unidades productivas, reforzar la jornada de limpieza de áreas de desarrollo de la piscicultura, tener un claro balance más en el manejo de mortalidad y poder tener en cuenta cuáles son nuestras alternativas A, B, C, D. Y próximamente tendremos una jornada académica con un experto en este tema que nos va a ayudar a organizar ese manejo de residuos que necesitamos para las unidades productivas y sobre todo para el embalse de Betania. Ahí les voy dando un anuncio de lo que tendremos en el mes de agosto, septiembre posiblemente por tarde.
Un noveno punto, el análisis de la funcionalidad del puerto de Seboruco, poder identificar cómo regulamos mejor esas entradas, esas salidas, cómo tenemos en cuenta las diferentes actividades, mirar si hay en los otros dos puertos que tienen Betania pueden tener una funcionalidad y poder hacer pues una prefactibilidad de qué sería ese puerto que nos serviría mucho para esa zona, esa certificación de zona biosegura y pues obviamente el control y manejo de la capacidad de carga que va pues desde la responsabilidad propia de las unidades productivas y obviamente en articulación con los procesos de control y vigilancia que tienen las autoridades competentes. Sabemos que tenemos certificaciones grupales y clúster en el embalse, es poder tener en cuenta sus modelos y poderlos extrapolar en un trabajo articulado, ya que hay varios actores que han logrado un trabajo integrado y que tienen una experiencia y ya se tienen unos modelos que se pueden replicar al embalse de Betania. Los planes de auditoría interna, acá la idea es a las unidades productivas que no tienen aún un diagnóstico frente a los nuevos estándares de la norma, poderlos involucrar, poder ser muy propositivos en tener un mapeo del 100% del cumplimiento por cada uno de los pilares de la norma, que son 4 pilares como tal. Eso es un reto muy importante que tenemos en Betania. Y desde el proyecto nuestro de asistencia técnica, pues GMAP lo que ha venido es generando desde el compromiso hasta poder tener esa implementación. En muchos casos ya hemos llegado a la evaluación, certificación y auditorías por organismo acreditado que nos dan una retroalimentación que pues también ponemos a disposición de todos estos esquemas. Y esto fue todo por hoy, muy puntuales. Hemos terminado a las 11:50 de la mañana nuestra jornada académica de esta certificación de plan de zona biosegura. No sé si tengan aún más preguntas. Venga, miramos a ver, creo que sí. Miramos acá, preguntas y respuestas. Eduardo Chavarro, buen día. ¿En dónde podemos encontrar la guía de evaluación de riesgos del proyecto GMAP? Como lo había indicado anteriormente, nosotros estamos próximos a publicarla. Este va a ser un documento en PDF. Por ahora, pues podemos compartirle la plantilla. Si quiere, pues también, como lo puse a disposición antes, mi correo. Ya se lo escribo, me la puede solicitar y con mucho gusto se la podemos enviar. También les voy a correlacionar a quienes me soliciten la plantilla, la jornada académica donde hicimos la explicación respectiva de esta matriz de riesgo, que puede ser útil pues para todos los procesos que desarrollan. Bueno, en preguntas y respuestas no tenemos más preguntas. Bueno, pues si no tenemos más preguntas muy puntuales, damos por terminada la jornada académica del día de hoy. Muchas gracias a los participantes por su asistencia, por estar tan pendientes de este tema, que son muy propositivos, que son muy retadores para seguir consolidando a Colombia en el marco de la acuacultura, para seguir teniendo esa participación tan activa que tenemos en los mercados internacionales, donde todos desde el rol de nuestra participación en estos esquemas, pues podemos entender cada vez más estos retos y poderlos implementar y llevar a buen término lo que es el trabajo en embalses como tal. Bueno, acá ya nos están colocando la evaluación del día de hoy. Entonces, en ese link ustedes pueden diligenciar su participación para los esquemas de ratificarles el certificado de participación en esta jornada. Y también, pues, en las preguntas vamos a ver retos, interacción con ustedes. Entonces, les agradecemos muchísimo su participación, diligenciar la evaluación del día de hoy. Y pues cualquier duda, como siempre, estamos a su disposición. Muchas gracias, Albert. Qué bueno que participes en estos esquemas y pues muy chévere tu